7:07 y de inmediato vamos con el análisis, Juan Manuel. Saludamos a Ricardo Ávila. Él es economista, analista senior de el diario El Tiempo. Ricardo, bienvenido a RCN Mundo. Buen día. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Un gusto Bien, bien, saludarlo, Ricardo. Jesús, Muchas y a Juan gracias por Manuel estar con también, por supuesto. nosotros. Muchas gracias y por dedicarnos este tiempo, sobre todo pensando en los oyentes, y por ahí queremos empezar el diálogo con usted, Ricardo. ¿Cómo impacta ese anuncio del Banco de la República, esa subida de tasas de interés del 9 al 10% en el bolsillo de los colombianos? Pues digamos, este es un proceso que ya viene desde hace cerca de un año y que, pues, aunque sirve poco de consuelo, uno observa en buena parte del mundo que se está haciendo algo muy similar y es elevar el costo del dinero como una forma de contener la subida en la inflación que se ha vuelto el gran dolor de cabeza de los países ricos y de ingreso medio como Colombia y también de los pobres. Entonces, es una medida que lo que trata es de contener pues esas alzas de precios pues que se volvieron o que están en niveles que no se veían hace 40 años. Entonces, la teoría lo que dice es que en la medida en que el dinero se encarece, pues la gente compra un poco menos y entonces, como la demanda es menos fuerte, pues entonces los precios tienden a estabilizarse. Ojalá funcione esa fórmula más temprano que tarde. En consecuencia, Ricardo, y también con ese espíritu pedagógico que le planteaba Chucho, ¿el resultado inmediato será un frenón, un parón en el crédito? Sin duda alguna, pues tiende a ralentizarse y el crédito en Colombia estaba creciendo a una velocidad relativamente elevada según las cifras más recientes, pero claramente, pues en la medida en que también se encarece, pues la gente lo piensa dos veces en endeudarse para adquirir un electrodoméstico, un vehículo o para financiar un viaje. Y también las empresas, pues disminuyen su ritmo de inversión. Entonces eso crea pues un enfriamiento y la idea efectivamente es que la consecuencia de ese enfriamiento es que los precios crezcan a una velocidad más lenta eh, que de la que crecerían si no se aplicara esa medicina que es fuerte y que sin duda alguna genera reacciones en el paciente. Ricardo, en consecuencia a la respuesta que usted nos acaba de dar, ¿no sería en este momento una buena idea endeudarse? Pues en estos momentos no. Obviamente depende de para qué y cuáles son las condiciones particulares de quien pide un crédito, pero lo que estamos viendo, no solo en Colombia, sino en buena parte del mundo, es que las condiciones del crédito se han vuelto mucho más onerosas. Ricardo, avanzando entonces en otros temas que ya son de macroeconomía también, después de conocer esta decisión del Banco de la República, todo esto se enmarca dentro de una situación de recesión que se avecina. ¿Está el fantasma de la recesión allí detrás de todas estas medidas? Pues el fantasma está presente no solo en Colombia, sino en el mundo. O sea, lo que hay que decir de la economía colombiana es que este año ha sido muy bueno, ha superado de lejos los pronósticos que se hacían y particularmente el primer semestre, la expansión de la producción estuvo o resultó ser muy superior a lo que a los cálculos originales, pero estamos ya sintiendo pues una menor velocidad en el ritmo de los negocios y lo otro es que si se nos va la mano en el frenazo, por supuesto, corremos el riesgo de una recesión. Ya esta revisión de los cálculos que hizo el Banco de la República ayer son una especie de campanazo de alerta sobre lo que nos puede suceder. La verdad, y tristemente, un buen número de países en el mundo se enfrentan a esa posibilidad, tanto en Europa como en América del Norte como en Asia. Para darles tan solo un ejemplo, de la economía china, que había acostumbrado al planeta a crecer a un ritmo cercano al 10%, la proyección más reciente ya habla de un 2,8%. Y cuando uno le mete en la bolsa todos los elementos asociados también a la guerra de Ucrania, a los problemas logísticos, etcétera, pues las perspectivas de crecimiento del mundo en general son mucho más pobres de lo que eran al comenzar 2022. Ricardo, cuando uno escucha este tipo de análisis, y estoy seguro que a usted le pasa con mucha frecuencia, como a muchos analistas, insisto, surge una pregunta de la gente, una pregunta elemental del ciudadano del común.
¿Esto hasta cuándo irá? Toda esta coyuntura que usted explica, guerra de Ucrania, es decir, todo esto se enmarca en un fenómeno mundial y eso es bueno que la audiencia lo entienda y usted así lo ha enfatizado. Esto no es solamente un fenómeno colombiano, hay un fenómeno internacional latente allí. ¿Hasta cuándo se podría prolongar una situación de esta naturaleza que está impactando también el bolsillo de la gente, el costo de la vida, la carestía, el costo de la canasta familiar? Pues lamentablemente no hay una respuesta exacta para eso, es hasta tanto los resultados de este tratamiento de choque comiencen a verse. Entonces todo el mundo o todos los analistas, no solo en Colombia, sino fuera de ella, cruzan los dedos cada vez que la entidad nacional de estadística se aproxima a sus cifras todos los meses. Y en la medida lo que muestra las cosas en el caso de Colombia es que ese descenso en las tasas de inflación que ya están por encima del 10%, pues se va a demorar un buen número de meses, probablemente vamos a acabar 2022 por encima de ese dato. Y si las cifras no bajan con suficiente rapidez, pues seguirán los apretones. Obviamente siempre existe la posibilidad de cometer errores de política económica que harían más difíciles las cosas, como por ejemplo una alza desproporcionada en el salario mínimo puede parecerle contradictorio a los oyentes, pero pues aquí se corre el riesgo de tomar medicinas que bien intencionadas pueden agravar la situación. Entonces, solamente en el momento en que baje la presión, pues el Banco de la República relajará esos controles, lo mismo que harán los bancos centrales en decenas de países del planeta. Doctor Ávila, ¿usted cree que en materia del manejo de la economía el gobierno del presidente Gustavo Petro lo está haciendo bien? Pues creo que hay una gran garantía de seriedad por el hecho de que José Antonio Campo está al frente del Ministerio de Hacienda y eso es absolutamente clave y la credibilidad de la política económica depende directamente de que José Antonio Campo esté en ese cargo. Pero dicho eso, creo que el gobierno no está dando buenas señales en materia de inversión y tiene preocupados a muchísimos sectores con retóricas que se ven hostiles a mantener ciertas reglas de juego o a el crecimiento de diversos sectores. Y en un mundo que se está desacelerando y ante las señales de desaceleración de la economía, me parece totalmente equivocado enviar esas señales que pueden acabar contribuyendo a que la inversión no llegue y que los problemas que vamos a experimentar en materia de crecimiento y muy posiblemente de empleo, pues se acentúen si el gobierno no entiende que tiene que mantener prendido el motor del ánimo de los inversionistas. Ricardo, una inquietud que le queda a uno es después de que el Banco Central aumenta estas tasas por la coyuntura en que nos encontramos en Colombia y en el mundo, ¿hay probabilidad de que vuelvan a bajar, digamos, al nivel de hace un año o algo así? ¿O de todos modos va a quedar una alza ahí ya mejor dicho que es difícil de retroceder? No, sin duda. O sea, todo lo que sube baja y también todo lo que baja sube. La economía se mueve en ciclos y por lo tanto nada es estático. La gran pregunta, y nadie tiene la respuesta exacta para eso, es cuánto se demora el ciclo de alzas en tasas de interés o cuándo comienza el ciclo de descensos. Eventualmente, pues esta tormenta acabará pasando, sin duda alguna. Eso depende, obviamente, de las buenas decisiones que se tomen y de la calidad de la política económica que se adopte. Le agradecemos a Ricardo Ávila, economista y analista senior del diario El Tiempo. Ricardo, gracias por su tiempo con nosotros aquí en RCN Mundo. Buen día. A ustedes, un saludo muy especial. Andrés Espinosa con los buenos días. Ojalá que esto no demore mucho, porque escuchábamos a Ricardo con una respuesta muy simple y muy sencilla, y es todo lo que sube tiene que bajar. El problema es cuánto tiempo tardará y cuánto impactará a los colombianos en el bolsillo. Sí, empecemos por el presente. El Banco de la República en su reunión de ayer elevó el pronóstico de tasa de crecimiento para este año al 7.8% anual. Es una muy buena noticia, pero al mismo tiempo el banco es consciente
de las circunstancias adversas del mercado internacional y lo que está ocurriendo a nivel local, y redujo la tasa de crecimiento para el año entrante al 0.7%. O sea, es un desplome brutal. ¿Qué quiere esto decir, Chucho? Que definitivamente la economía colombiana, como la de Estados Unidos, los europeos, los asiáticos, China especialmente incluida, pues van a tener un 2023 sumamente difícil. Entonces, en este momento ya el gobierno sabe que los vientos que vienen son huracanados para el año entrante. Con mayor razón, tiene razón precisamente, valga la redundancia, Ricardo Ávila, cuando dice que el gobierno realmente está dando señales equivocadas al sector productivo nacional y extranjero, porque debe es fomentarlo, no golpearlo. Y lo que hace realmente en el frente, por ejemplo, del sector minero energético, por ejemplo, empresarial transversal con la reforma tributaria, es prepararse mal, está ajustando mal las velas, porque lo que se viene son vientos huracanados el año entrante, entonces debe hacer algo totalmente distinto. Y con esto termino. A mí me parece que José Antonio Campos sí da una garantía como ministro de Hacienda. Es una persona sumamente seria, pero él no tiene sino una sola preocupación, la reforma tributaria. Y realmente, ¿quién maneja la economía, señores? Le correspondería a él como ministro de Hacienda. Pero el gobierno se ha centrado solamente en la reforma tributaria, es su prioridad, y se olvidó del resto de la economía, sabiendo que vienen, repito, vientos huracanados, como lo dijo el Banco de la República ayer, para el año entrante. Entonces hay que abrir los ojos y ajustar las velas y prepararse para esa eventualidad. Andrés, hubo un aspecto, una arista que tocó Ricardo Ávila en su análisis que es bien importante y alertaba sobre lo que podría significar una alza desproporcionada del salario mínimo. Ya se está hablando, se está especulando, incluso algunas voces han tenido que salir a desmentir el asunto. Gente que dice que estaría entre el 10 y el 15%. Personas que dicen que debería estar por encima del 15%, el aumento del salario mínimo, en fin. Pero, insisto, todo eso hasta este momento es absoluta, mera y pura especulación. Pero ahí hay una luz prendida, ¿cierto? Una alarma prendida. Ricardo, pues, tiene también razón en este aspecto. Es evidente que el país, pues, tiene un sistema de ajuste automático al final del año del salario mínimo. Pero eso debe tener en cuenta no solamente la tasa de inflación, sino por supuesto el aumento de la productividad. Entonces, pues si estos dos elementos no se conjugan bien, se hace un alza desproporcionada al salario mínimo, pues se le añade combustible a la inflación. Y es que la inflación ya pasó de los 2 dígitos, va para el 11%. Y las expectativas, dice el Banco de la República en su informe de ayer, a largo plazo son desfavorables, se alejan cada vez de la meta del 3%. Entonces, si uno ve que hay expectativas de más inflación, el Banco de la República, con toda razón, aprieta y sube las tasas de interés para reducir aún más la demanda de crédito que sigue desbordada. Y si el gobierno se equivoca y hace un aumento del salario mínimo, digamos del 15%, que sería a mi juicio irresponsable, de esa manera le pone más leña a la inflación. Es que la inflación es el peor impuesto que hay, es el impuesto que grava más a los pobres, a los más desfavorecidos. Siempre un ministro de Hacienda debe correr en dirección contraria si la inflación viene en camino. Entonces, esto es lo que debería hacer el ministro de Hacienda realmente y propender por mantener una moneda sana como presidente de la Junta Directiva del Banco de la República, pero al mismo tiempo morigerar los apetitos para subir el salario mínimo más allá de lo razonable, porque si no va a haber más inflación y va a haber más pobreza y más situación complicada para el año entrante y el 2024. Hay noticias a toda hora, pero en RCN Mundo están las que usted necesita.